Aquí se inicia El Ciudadano TV. Reportajes. Noticias. Entrevistas. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos del Ciudadano TV? La patria se apresta a vivir desde el día de mañana una nueva celebración de su principal gesta histórica, el primer grito de la independencia, que marca un antes y un después en la temprana historia de la nación, sumida en aquel entonces en una oscura etapa de sumisión a una corona que jamás fue nuestra. El Ciudadano TV lo recuerda para ustedes. También iniciamos desde hoy un recorrido de rendición de cuentas con cada uno de los 8 ministerios coordinadores, incluido el nuevo Ministerio de Talento Humano, así como la labor de 2 importantes secretarías de Estado, la de la Administración Pública y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SEMPLADES. Hablaremos con María Fernanda Espinosa, titular del Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, y también René Ramírez, secretario de Planificación. Revisemos entonces las principales noticias de la semana. El presidente Rafael Correa se congratuló con la posesión del nuevo presidente de la hermana República del Perú, Ollanta Humala Tazo, y ofreció el apoyo del Ecuador a la nueva gestión, que arrancó ya con críticas de sectores tradicionales de la derecha política peruana. Ante una pregunta de la prensa sobre qué consejo le daría a su homólogo, Correa, sin vacilar, se refirió a la enorme resistencia que seguramente Humala enfrentará de los llamados poderes fácticos que han detenido el desarrollo en toda la región. Los presidentes de los países de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se comprometieron a asumir la tarea urgente de aplicar un plan de acción para reducir las desigualdades en la región, que será evaluado y aprobado en la próxima cumbre presidencial de 2012 a realizarse en Lima. La declaración llamada Compromiso contra la Desigualdad, suscrita en la capital peruana, se dio en el marco de la investidura presidencial del nuevo jefe de Estado peruano, Ollanta Humala, evento del cual participó el presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien cumplió varias actividades en el vecino país, como el acto de lanzamiento de su libro Ecuador de Banana Republic a la no república, que acaparó el interés de 700 peruanos quienes ovacionaron al mandatario. Correa hizo una profunda reflexión del contenido, afirmando que la intención del socialismo moderno tiende a cambiar el modelo de desarrollo y mejorar la distribución de la riqueza, a diferencia del socialismo tradicional. Los presidentes del UNASUR reafirmaron su solidaridad con el mandatario venezolano Hugo Chávez y expresaron su confianza de que pronto mejoren sus condiciones de salud. Desde Lima, con cámara de Cristóbal Hidalgo, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Finalmente, y tras casi 3 meses de debates matizados por argumentaciones políticas más que técnicas por parte de la oposición, terminó la discusión sobre el proyecto de ley de comunicación, que a propósito no fue el documento enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, tal como se dijo. En 2 ocasiones el pueblo ecuatoriano se pronunció por la vigencia de una ley que regule esta actividad. Primero con la aprobación de la Constitución hace casi 3 años y luego con la reciente consulta popular de mayo. El documento, que será enviado al Pleno de la Asamblea para su discusión y aprobación, incorpora un Consejo de Regulación con participación ciudadana y también el concepto de responsabilidad ulterior. Santiago Duque nos cuenta que la propuesta fue redactada considerando los tratados internacionales y los códigos de ética existentes. Por ello, muchísimas gracias y declaro concluida esta sesión. Tras un debate de 2 meses, con 6 votos a favor y 5 ausencias, la Comisión de Comunicación aprobó el informe complementario a la Ley de Comunicación, que contiene los temas concernientes a las preguntas 3 y 9 de la consulta popular. Porque la Comisión de Comunicación, cumpliendo con el mandato popular del 7 de mayo, sin dilatorias, sin demoras, sin trampas o zancadillas, ha cumplido con esa decisión del soberano. Finalmente, el Consejo de Regulación, exigido a través del referéndum y que se encargará de regular los mensajes nocivos para la sociedad, estará conformado por 2 integrantes designados por la función ejecutiva, 1 por los Consejos Nacionales de Igualdad, un integrante designado por las facultades o escuelas de comunicación social de las instituciones de educación superior públicas y privadas y 3 integrantes de la ciudadanía.
Cuando vemos lo que se ha legislado en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa sobre este tema, respecto de lo que hemos aprobado y no vemos diferencia, no le queda más a los asambleístas de oposición que seguir con el estribillo de siempre, de respetos a la libertad de expresión que en realidad no existen. El proyecto establece además la responsabilidad ulterior en los periodistas como norma ética general de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Poco antes de la votación, los asambleístas de oposición abandonaron la reunión en señal de rechazo, pese a que su aporte fue casi nulo durante todo el proceso. Que si los señores que se levantaron de la mesa en una actitud para nosotros por lo menos indelicada, tienen alguna observación al texto de ley, lo pueden hacer. El proyecto debe ser entregado al presidente del Legislativo, Fernando Cordero, quien decidirá la fecha y el día del respectivo debate, previo a la aprobación del marco en el Pleno Legislativo. Santiago Duque, El Ciudadano TV. Una pausa y a propósito de la próxima conmemoración del 10 de agosto, fecha en la que también se cumple un nuevo año de gestión del Gobierno Nacional, Marco Antonio Bravo conversa con René Ramírez Gallegos, secretario de Planificación. ¿Sabía usted que la sede de varios ministerios podría cambiar a otras ciudades del país? Les cito un ejemplo: el Ministerio de Minas a Zamora Chinchipe o el de Deportes a Esmeraldas, y así por el estilo. Siga con nosotros a través de la señal de este canal. Nos encontramos en el despacho de René Ramírez, él es el secretario nacional de las EMPLADES, esta entidad rectora del Gobierno Nacional que lleva adelante la planificación, la ejecución también de varios proyectos a nivel nacional. A propósito de lo que va a significar este informe a la Nación del Presidente de la República el 10 de agosto, conversaremos con René Ramírez sobre lo que ha hecho las EMPLADES en este último año y en todo este proceso que lleva al buen vivir como parte fundamental de la Revolución Ciudadana. Bienvenido al Ciudadano, René, y quisiera que nos comente en este año todos los procesos que han realizado ustedes, la gestión que han realizado ustedes, en qué medida se viene cumpliendo de acuerdo a la planificación que se estableció en el mismo gobierno. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sí, el trabajo que viene haciendo las EMPLADES es trabajar sobre cuáles son los cambios estructurales de mediano y largo plazo que necesita el país, tanto en términos de qué es esa transformación del Estado que se necesita, como en términos de cuál es la institucionalidad que necesita el país para hacer esos cambios. Hemos trabajado principalmente en un marco normativo bastante importante que realmente permitirán hacer estas transformaciones. La primera es la Ley de Educación Superior. La Ley de Educación Superior fue un trabajo que se hizo prácticamente a lo largo de 2 años y que tuvo un debate a nivel nacional y que va a marcar un antes y un después de la educación superior y del país. Porque profundizó muchos temas que estaban retrasados y muchos vicios en la educación superior ecuatoriana. Sí, efectivamente, los vicios que nosotros veíamos es que teníamos una universidad no apegado a las necesidades del país, por una parte, y tampoco pensando en el país que se necesita, es decir, en el futuro que se necesita el país, con prácticas en las cuales teníamos un sistema que eran juez y parte y por lo tanto no se regulaba a las universidades, y esto llevó realmente a tener algunas universidades que realmente eran de mala calidad. Lo que nosotros hacemos a través de la Ley de Educación Superior es justamente tener una vara muy alta para producir un cambio radical en la universidad y que la oferta académica de las universidades estén acordes con las transformaciones que necesita el país, ¿no? El clásico ejemplo que nosotros podemos ver para que se vea la perspectiva es que alrededor del 45% de los graduados de las universidades estudian administración de empresas, pero sin embargo no existe ofertas en las áreas de ingenierías, petroquímica, en las áreas más de biología, más de petroquímica, nanociencia que necesita el país, ¿no? Exactamente, entonces, ya no ha habido el respaldo y el apoyo necesario. Ahora, ha habido, como usted lo mencionó hace poco, un gran debate hubo en el país
con posiciones encontradas, que se politizó también este debate cuando debía haber sido mucho más académico. De todas maneras, una vez que se pasó ese umbral, parece que después no ha habido una respuesta inmediata. Se requiere de un reglamento y se requiere justamente de la ejecución de esos cambios. Sí, uno de los puntos que se mencionó en la ley es el tema de la transición que tiene que vivir estos entes que regulan al campo, principalmente el nuevo Consejo de Educación Superior y el nuevo Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad. Eso está en manos de un proceso que lo lleva el Consejo Nacional Electoral, que en este mes de agosto se terminarán los concursos para que queden constituidos estas instituciones que se encargarán justamente de plasmar lo que dice la ley. No obstante, ya se crea la Secretaría de Educación Superior y esto implica que las universidades ya tienen que empezar a cumplir lo que dice la ley, más allá de que estén constituidos los consejos o que se tenga todos los reglamentos que se tienen que tener. Ya, ¿qué otro eje fundamental en la gestión de Semplates? Otro eje fundamental es el nuevo Código de Organización Territorial y de Descentralización. Nosotros impulsamos esto y también se consagró en la Asamblea y se constituyó algo que es fundamental, que marca un antes y un después en la descentralización del Estado ecuatoriano. Acordémonos que la descentralización del neoliberalismo era una descentralización a la carta, en los cuales los gobiernos autónomos descentralizados pedían una competencia, los ministerios tenían la obligación de entregarlos, pero generalmente no se daban con recursos. Y era a la carta porque era en función del pedido del gobierno autónomo, del municipio, del alcalde, de la junta parroquial. Entonces, función electoral, función pensando en réditos políticos nada más. Pensando en réditos políticos, pero en estricto rigor, no se mejoraba y no se acercaba el Estado al ciudadano. Nosotros constituimos el Consejo Nacional de Competencias en 5 meses, ya hicimos la primera transferencia de competencias a los gobiernos provinciales, que es la competencia de riego, que es fundamental para el tema agrícola, para el tema rural, para el tema productivo, y eso es un logro realmente de este proceso de cambio. ¿Y cómo ha sido la reacción de las diferentes autoridades? Porque también existe esa especie de distanciamiento con algunas autoridades locales. Mira, ahí es interesante porque nosotros aquí estamos pensando en función de un proyecto nacional. Y a diferencia de otros marcos institucionales en donde no existía una coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, en este caso en el Consejo se dan esta articulación y ha sido muy bien recibido porque esto va más allá de cualquier ideología y de cualquier partido político o movimiento político. Aquí reciben todos los consejos provinciales la competencia y reciben obviamente en función de sus características y sus necesidades, pero ya reciben con una transferencia de recursos. En este caso estamos hablando de alrededor de 60 millones de dólares que recibirán, y es fundamental esto porque antes se hacía la transferencia pero sin plata. Era realmente un saludo a la bandera. Esto quiere decir que realmente nosotros lo que nos interesa es el país, mucho más allá de a qué tendencia política pertenece. El país va a estar zonificado, hay 7 grandes áreas, 7 grandes zonas. 9, exacto. Perdón, 9. ¿Cuándo entra en vigencia y cuándo ya comienza a ejecutarse? Bueno, ya entró en vigencia. Aquí es una cuestión que es fundamental separar porque a veces se confunde el tema de la regionalización con la zonificación. Ajá. La regionalización es un proceso de los territorios y es un proceso que excede al Ejecutivo. Lo que nosotros hemos trabajado es en las zonas de planificación para avanzar no únicamente en la descentralización que le lleva el Consejo Nacional de Competencias, sino también la desconcentración. Y en la desconcentración hemos organizado al país en 9 zonas de planificación, pero vamos a ir a través de una cuestión de una unidad inferior que son los distritos y los circuitos en función de la cantidad de población. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos una división administrativa, una división política administrativa que ha correspondido a clientelismo, que ha correspondido a prebendas políticas y que no tiene ninguna racionalidad. Nosotros, con los recursos humanos que tenemos, con las infraestructuras que tenemos, podemos dar un mejor servicio público simplemente con una optimización y una racionalización de esos recursos. Entonces, por eso también estamos yendo a distritos y circuitos y ese diseño ya está implementándose en algunos ministerios. Aquí lo que tenemos que profundizar es la radicalización de la desconcentración. Entonces, un punto fundamental de este año ha sido concretar la institucionalidad de un nuevo proceso de descentralización, estar constituido, tener cómo vamos a avanzar en la descentralización
y profundizar también el proceso de desconcentración, ¿no? ¿Recuerda usted que el país prácticamente ha tenido algunas dificultades en este sentido, marchas, huelgas, paros, porque se acusaba, especialmente la ciudad de Quito, que concentra todo, que se lleva los recursos de todas las demás ciudades, localidades del país? ¿Cuál es la gran diferencia del modelo de descentralización y desconcentración de antes con el de ahora? El modelo es justamente que dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir nosotros planteamos que tenemos que construir un país policéntrico, de muchos centros, ¿no? Y para eso lo que nosotros tenemos que profundizar es que, sobre todo, no que el ciudadano venga al Estado, sino que el Estado esté cerca del ciudadano. Es por eso que nosotros avanzamos en este proceso de desconcentración y hemos avanzado en propuestas que son realmente innovadoras a nivel mundial. Por ejemplo, el tema de la relocalización que estamos avanzando. Tenemos ahora toda la infraestructura tecnológica para que no justifica que necesariamente todos los ministerios tienen que estar en Quito. Pueden estar algunos en Esmeraldas, como se ha planteado. Ya va a suceder, ¿no? Claro, Deportes va a estar en Esmeraldas, la CENAMI, donde está el problema, que es en Cañar, el tema del Viceministerio de Minas, donde están en Zamora, donde realmente están eso no las es llevar minas. un problema a esa localidad, es decir, que toda la infraestructura vaya, toda la gente, ¿cómo se va a manejar eso? No, todo lo contrario, es justamente decir, a ver, aquí los territorios tienen ciertas características que necesitan de cierta institucionalidad para que se potencien estos territorios, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos construyendo estos territorios policéntricos, no únicamente desde el punto de vista del Ejecutivo que desconcentra su accionar en los territorios, sino que también transfiere sus competencias hacia los gobiernos autónomos descentralizados, que son, en este caso, y muchos de los casos pueden ser mucho más eficientes en la entrega del servicio público hacia la ciudadanía. ¿El cronograma está cumpliéndose? ¿Cuándo se verá efectivamente que un ministerio ya abandone la capital? Bueno, el tema de los ministerios que abandonen la capital son solo algunos ministerios en términos de relocalización, pero la mayoría de ministerios ya están funcionando de una manera desconcentrada en los territorios. Alrededor del 85% ya están funcionando en los territorios con una estructura que ya no es necesario que todos los trámites vengan acá a Quito, sino también lo pueden hacer de una manera desconcentrada, ¿Qué ¿no? otro eje importante maneja las empresas? Bueno, el otro eje fundamental es el tema de la eficiencia de el Ejecutivo, ¿no? Y eso lo hicimos a través de también otra ley que es el Código Orgánico de Finanzas y Planificación. Y esto también marca un antes y un después en el manejo de las finanzas y el manejo de la eficiencia de los recursos públicos. Y ya estamos viendo inclusive los resultados, porque esto viene aparejado de uno de los puntos fundamentales que maneja las empleadas, que son el manejo de la inversión pública. Primero, en términos de inversión pública, lo que ha hecho este gobierno es realmente un récord, ¿no? Hemos subido, si es que comparamos con el 2006 y el 2011, el 350% en términos de la cantidad de inversión pública. A nivel general, a no nivel solamente general. en el sector social. No solamente en el sector social. No, claro, no únicamente en el sector social, sino en todos los sectores. De acuerdo al informe de la CEPAL último, Ecuador es el primer país en términos de el ratio entre inversión y PIB, y eso es bueno para el país, pero eso no es únicamente lo importante, el incremento de la cantidad de inversión que ha hecho el país en términos de lo social, en términos de sectores estratégicos, en términos de carreteras, en términos de infraestructura básica, etcétera. Lo importante es que lo estamos haciendo de una manera más eficiente. ¿Y cómo lo hicimos eso? Destrabamos a través del Código de Planificación y Finanzas Públicas todas las trabas y barreras que la perspectiva neoliberal tenía. Para el neoliberalismo era malo gastar, era malo invertir, porque realmente eso ocasionaba problemas en las finanzas públicas. Ese era el supuesto. Entonces lo importante era cumplir con el servicio de la deuda y no le importaba mucho si es que realmente estaba mejorando las condiciones de vida de la población. Ahora estamos hablando que este año, bajo las proyecciones que estamos haciendo aquí al interior de las empleadas, vamos a llegar a una ejecución presupuestaria más allá del 90%, pero ese 90% es mucho más complicado hacerlo cuando te subió la cantidad de inversión. Pasamos más o menos de 2.500 millones a casi 7.900 millones de dólares. Entonces,
Estamos siendo mucho más eficientes y eso se logró gracias al Código de Planificación y Finanzas Públicas. También ¿no? ustedes están patrocinando, promocionando Yachay, que es la ciudad del conocimiento. ¿Esto será una realidad? ¿Esto va a ser posible en un país que no ha tenido justamente una fuerte inversión en la investigación, en la innovación, que son tareas fundamentales que debe el Estado convocar? Ese es el reto del país, ¿no? El reto del país es cambiar la estructura productiva. Realmente el modelo que nosotros hemos tenido durante los últimos 20 años, un modelo primario exportador, ha sido completamente empobrecedor y ha sido completamente injusto en el sentido de que ha ampliado las brechas y no ha mejorado necesariamente la calidad de vida de la población. Nosotros hemos propuesto un cambio radical hacia constituirnos en un país de servicios y de servicios principalmente centrados en el tema del conocimiento. Si es que a mí me preguntan cuál es el proyecto más ambicioso de este gobierno y del país, es la construcción de la ciudad del conocimiento, Yachay, que es un espacio, que va a ser una zona económica de desarrollo especial, donde estará una universidad experimental que estará ofertando prácticamente las ramas de energía, ciencias de la vida, petroquímica, nanociencia, y que estará alrededor constituido por los centros de investigación de las mejores empresas a nivel mundial, que a su vez generarán el conocimiento para tener una industria que produzca el beneficio de ese conocimiento. ¿El espejo de este proyecto es Singapur o Corea? No, nosotros estamos trabajando con Corea, pero el espejo de esto puede ser visto si es que la gente quiere ver algo de lo que estamos pensando, por ejemplo, Cambridge, puede ser Ichon, existen algunos lugares donde realmente se han dado estos procesos y han apuntalado y han jalado al país, y se va a concretar. De hecho, ya está tomada la decisión que, por ejemplo, todos los institutos públicos de investigación estén en estos territorios, ¿no? Eso se está definiendo porque eso tiene que tener ciertas características particulares, porque depende mucho del éxito de dónde está ubicado. Tiene que estar en cierto nivel de temperatura, tiene que tener cierta cercanía a un aeropuerto internacional, tiene que tener cierto espacio que nosotros, de lo que hemos hecho el análisis, se necesita alrededor de 4.000 hectáreas. Entonces tiene que cumplir ciertas características y justamente los coreanos, Asesoría Internacional Coreana nos está ayudando a evaluar cuál es el mejor territorio, ¿no? Finalmente, el proceso para este 9 años se cumple un nuevo informe a la Nación con el presidente de la República. ¿Qué grandes metas y retos tienes en plan? Bueno, las grandes metas creo que es consolidar el proceso de transformación que estamos viviendo. Nosotros vivimos que en el 2008 cambiamos de constitución. La constitución implica un cambio radical en toda la institucionalidad del país. Es necesario justamente establecer toda la normativa, toda la política pública que permita consolidar esos cambios. Seguiremos marcando o buscando aquellos cambios que son importantes para el país. Uno de los retos fundamentales para las EMPLADES es la emisión de la promulgación de esta nueva ley, que es la Ley de Control de Poder de Mercado, que es fundamental para el país. ¿De valores? No, esa es otra ley. En este caso, lo que nosotros señalamos que la economía ecuatoriana en términos generales es una economía hiperconcentrada y que es necesario justamente regular esa acumulación para que no exista abusos de poder de mercado, lo que usualmente se suele llamar la ley antimonopolio, ¿no? Consolidar el proceso de descentralización. Apenas el Consejo Nacional de Competencias tiene 5 meses, tenemos que avanzar en otras competencias como tránsito, transporte, el tema de infraestructura, de educación, de salud, etcétera, y consolidar el proceso de desconcentración acercando el Estado al ciudadano, ¿no? Muy gentil por atender al ciudadano, René. Muchas gracias. Muy amable. René Ramírez ha conversado con el ciudadano, hemos hecho esta evaluación justamente, esta especie de rendición de cuentas que cada uno de los ministerios coordinadores de las secretarías lo está realizando a propósito del informe a la Nación del presidente de la República. Vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a regresar con más información aquí en El Ciudadano TV.
Seguimos informando aquí en El Ciudadano TV. El PET Scan es un tomógrafo de última tecnología que permite hacer un examen completo al paciente que sufre de cáncer y que requiere de un tratamiento. Pues bien, desde esta semana el Hospital de Solca en Guayaquil ya lo posee y en 3 meses más lo tendrá el de Quito. El gobierno invirtió más de $5 millones en su adquisición para reforzar las unidades de medicina nuclear. Catherine Ulpo nos habla sobre la tomografía por emisión de positrones y de cómo este equipo permitirá realizar campañas de prevención de esta enfermedad que más muertes causa en el mundo. Con el objetivo de lograr un diagnóstico oportuno de células cancerígenas o metástasis en pacientes oncológicos que ya han sido intervenidos quirúrgicamente o con tratamientos convencionales como quimioterapias y radioterapias, el Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través del Ministerio de Salud, hizo la entrega de los equipos ciclotrón, radiofarmacia y PET Scan a Solca para que continúe luchando contra esta enfermedad catastrófica. Se trata de producir el químico, el reactivo, para luego con técnicas muy avanzadas de escaneo, de tomografía, poder detectar las células perjudicadas por el cáncer. Esto no lo tienen todos los países de Sudamérica, peor aún de Latinoamérica. El Estado invirtió más de $5 millones en estos equipos, uno de los más avanzados del mundo, que permitirá a Solca consolidarse como el principal centro de prevención, diagnóstico, tratamiento y paliación de cáncer en el Ecuador. Es de una gran ayuda en casos dudosos que se hayan sometido a los exámenes tradicionales, también en casos de que ya han sido tratados y queremos saber si están curados. Existen tumores importantes en los que se puede utilizar esta técnica con mayor precisión, como es el linfoma, el cáncer de mama, el cáncer colorectal, otros cánceres. Existen otros cánceres que deben hacerse con otras sustancias químicas, pero en todo caso el flúor, la FDG, es bastante selectiva para un gran número de tejidos tumorales. O sea, nos podemos adelantar a detectar lo que de pronto por otros medios de imagen no lo vamos a poder determinar o detectar. Para la utilización de estos equipos, que posee una tecnología moderna, se ha habilitado el Centro de Medicina Nuclear. En pacientes que están recibiendo quimioterapia, se les puede hacer en la mitad de los ciclos de quimioterapia, se le puede hacer el examen y con eso nosotros vamos a ver cuánto va reduciendo ese tumor. Tanca aseguró que estos equipos marcan un antes y un después en el tratamiento adecuado del cáncer, que mata a más personas que la tuberculosis, el SIDA y la malaria juntas. El personal que atenderá este centro médico está siendo capacitado por profesionales de Estados Unidos, México e Inglaterra en temas de manejo y funcionamiento de estos equipos. Y en buena hora que el gobierno, en conjunto con Solca, pues haya implementado este proyecto, ¿no? Eso es importante porque así ayuda a tanta gente necesitada que está aquí de atención médica. Se tiene previsto que los primeros pacientes sean atendidos en este centro dentro de un mes. Desde Guayaquil, con imágenes de Edgar Domínguez y Eduardo Santillán, Catherine Ulpo, El Ciudadano TV. El gobierno facilitará el acceso de 30 toneladas mensuales de víveres a la comunidad amazónica de Taisha, en Morona, Santiago. Aquí alrededor de 4.000 habitantes de comunidades remotas participan en un proyecto de transporte por vía fluvial de productos de primera necesidad para cubrir justamente lo que requieren. Catalina Llanes nos cuenta que sin esto sus habitantes simplemente no podrían alimentarse de forma continua. En la localidad de Taisha hay 30 tiendas y estas se beneficiarán del programa de subsidio del 100% del transporte de víveres que lo ejecuta el Instituto para el Desarrollo Ecorregional Amazónico ECORAE a través de los Ministerios de Inclusión Económica y Social y del Interior. El proyecto tiene un costo de $195.000 y su objetivo es reducir el valor de productos de consumo básico como arroz, aceite, fideos, atún enlatado, entre otros, que por las distancias y el difícil acceso se comercializaban hasta 5 veces más caros. El programa tendrá una duración de 1 año. El objetivo de este programa es posibilitar que familias humildes, que no tienen ingresos económicos, es decir, familias que están consideradas dentro de la población de extrema pobreza, que en este cantón Taisha existen aún en un 45%, puedan tener acceso a los productos fundamentales de primera necesidad, productos de la canasta básica, a precios oficiales que rigen en todo el territorio nacional. Porque ¿qué es lo que ocurre en este territorio amazónico? No solamente en esta zona.
a lo largo y ancho de toda la Amazonía, en donde el medio de transporte es vía aérea o a veces las canoas, que los precios de los productos de primera necesidad suben enormemente. Y allí se reproduce la histórica injusticia en donde los que no tienen que pagar más que cualquiera, más que cualquier ciudadano del país. Está previsto transportar 30 toneladas mensuales de alimentos en barcas privadas contratadas por el Estado. Los productos se almacenarán en bodegas para ser vendidos a los dueños de tiendas, quienes a su vez los comercializarán a la población a precios oficiales. El MIES capacitará y asesorará a 30 comerciantes dueños de tiendas, mientras que con el Ministerio del Interior se trabajará en los controles para que los precios de los productos se respeten. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Ecuador vive un nuevo proceso independentista 201 años después que los próceres del 10 de agosto de 1809 fueran vilmente asesinados. Juan Pazmiño, reconocido historiador, sostiene una similitud con lo que ocurre hoy en día y repasa la masacre del 2 de agosto de 1810. Gioconda Lor nos lleva a un recorrido por la historia de las primeras reivindicaciones sobre los conceptos de soberanía y libertad. Un paseo por la historia. La gesta independentista del Ecuador. Las primeras reivindicaciones de soberanía, de esa misma soberanía, que 201 años después es política de Estado del gobierno de la Revolución Ciudadana. Somos herederos del principio de soberanía, del de autonomía, del de libertad y sin duda también el de representación de los pueblos. El 10 de agosto de 1809, la Junta Soberana de Quito depuso al presidente de la Real Audiencia, el conde Ruiz de Castilla, y suscribió el Acta de Independencia. Pero a los 3 meses, las tropas realistas retomaron el poder y bajo el mando del conde Castilla, iniciaron una persecución contra los revolucionarios quiteños, apresándolos en el cuartel real de Lima, que estaba ubicado donde hoy funciona el Centro Cultural Metropolitano. Es uno de los sitios con más historia en el país, sobre todo a nivel institucional. Aquí han funcionado las principales instituciones, ¿no? El 2 de agosto de 1810, en un fallido intento por liberar a los próceres, ocurrió la matanza. Los héroes de la independencia, Morales, Quiroga, Salinas, Larrea, Arenas, Río Frío, entre otros, fueron fusilados, algunos atravesados con bayonetas y cuchillos. Me encuentro en las catacumbas de la iglesia San Agustín, donde reposan los restos de los próceres del 10 de agosto de 1809, que fueron masacrados el 2 de agosto de 1810, y que no solo dieron la independencia a Ecuador, sino que sembraron una corriente independentista en América Latina. Para historiadores como Juan Pazmiño, este pasaje de la historia ocurrido entre los años 1808 y 1812, en que paulatinamente los pueblos de Latinoamérica se liberaron del yugo español, es comparable con el proceso revolucionario que vive la región en la actualidad. La región está marcando ahora un cambio de época en que los viejos conceptos se renuevan, pero para dar impulso a un nuevo tipo de democracia y a un nuevo tipo de Estado, en el cual los intereses de las mayorías son ahora los que cuentan, y no como ocurrió prácticamente en los pasados 25 años, cuando interesaba más el sentido de unas élites económicas que construían un modelo empresarial de desarrollo. Una serie de actos conmemorativos a la fecha se realizarán en Quito durante esta primera semana de agosto. La Unidad de Cultura del Palacio de Carondelet también se suma a las jornadas conmemorativas en los cambios de guardia del 1 y el 8 de agosto y la velada libertaria del 6 de agosto. Vemos una vez más que la Presidencia de la República abre las puertas para todas las personas que nos quieran visitar. En Quito, Gioconda Lor, El Ciudadano TV. Y a propósito de las celebraciones de agosto, Marco Antonio Bravo entrevista a María Fernanda Espinosa, ministra coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural. ¿Quiere saber cuántas ciudades patrimoniales tiene el Ecuador? Volvemos con El Ciudadano TV. En los siguientes minutos vamos a conversar con la ministra coordinadora de Patrimonio, María Fernanda Espinosa, en esta especie de rendición de cuentas a propósito del 10 de agosto, en donde el presidente de la República informará al país los logros, la gestión de la Revolución Ciudadana en este último año.
y la participación de los ministros y las ministras coordinadoras será fundamental en esta circunstancia. Bienvenida al ciudadano, ministra. En breves palabras, un resumen de su acción, ¿cuáles han sido los principales logros que sin duda la vamos a ir detallando y puntualizando en esta entrevista? Bueno, yo creo que primero la creación del Ministerio Coordinador de Patrimonio es una ruptura con la historia de este país. ¿Qué significa? Que las políticas patrimoniales, o sea, del patrimonio natural y cultural, se integran de manera transversal a la gestión pública, que el cuidado de nuestro sistema de áreas protegidas, que la reforestación, que la recuperación de nuestro patrimonio inmueble deteriorado, que la pérdida, por ejemplo, por el guaquerismo de nuestra arqueología, que la recuperación de bienes culturales que han sido sacados ilegalmente del país. Bueno, todo esto está articulado en una sola política, que es recuperar nuestra memoria, nuestra historia, nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia como ecuatorianos y ecuatorianas en este país diverso y plurinacional. Así es que eso. Y si hablamos del tema de inversión, yo creo que el reflejo de lo que he dicho antes es clarísimo en términos concretos. Que se traduce en una fuerte inversión. Por supuesto. O sea, solamente para una comparación, entre el año 2000 y 2006, el Ecuador ha invertido en las áreas patrimoniales no más de 100 millones de dólares, me parece que son 104 millones de dólares. En el periodo 2007-2011, la inversión suma más de 1.200 millones de dólares que ha invertido el gobierno nacional en temas de recuperación, restitución, democratización del uso de los patrimonios. Entonces, hay varios proyectos emblemáticos en este ministerio, pero uno de ellos es ciudades patrimoniales. ¿Cómo se ha avanzado en este proyecto emblemático? ¿Qué significa este ámbito a nivel nacional? Bueno, es una red ahora de 22 ciudades y esperamos que a finales de año alrededor de 25 ciudades del Ecuador que tienen un valor de distinto tipo que las hace ciudades patrimonio, ¿no? Eso incluye a ciudades como Portobelo, como Cuenca, como la propia ciudad de Quito. Estamos haciendo todo un trabajo para la declaratoria de Guayaquil como una ciudad patrimonial. Es una red en realidad de 22 ciudades a lo largo y ancho del país para establecer políticas, ordenanzas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y recuperación de todas las formas de patrimonio. ¿Qué características deberían tener las ciudades o deben tener esas ciudades para ser consideradas? Bueno, son distintas las variables que hemos establecido, ¿no? Son ciudades, por ejemplo, en el caso de Portobelo, en el caso de Zaruma, son ciudades que tienen toda una historia de arquitectura colonial, pero también son ciudades, por ejemplo, en este caso, en el caso de Portobelo, ciudades mineras con un parque con una arquitectura industrial importante, pero también valores cualitativos. Serán ciudades que estén libres de racismo y discriminación, por ejemplo, serán ciudades ecológicas que manejen los desechos de manera adecuada, que tengan ordenanzas que favorezcan una disminución de la huella ecológica, es decir, de la contaminación. Deben ser ciudades modelo que además van a estar al servicio del fortalecimiento de nuestra oferta turística. Son ciudades que van a ser ciudades privilegiadas para la actividad turística. Esto implica que no solamente debe haber una inversión económica que es necesaria, pero debe haber un cambio cultural de idiosincrasia de la gente. Bueno, esto es fundamental. Estamos trabajando a través de ese mismo proyecto con el fortalecimiento de las capacidades de los municipios, de las juntas parroquiales para la administración y manejo de sus patrimonios. No solamente de sus centros históricos, de sus plazas, de sus edificios importantes, sino de desarrollo urbano, o sea, de administración de los espacios públicos, de administración de sus mercados, de los espacios de encuentro de la ciudadanía, de sus teatros, de sus lugares de recreación, de sus espacios verdes, por ejemplo. Entonces, todo ese trabajo lo estamos haciendo desde el Ministerio, pero en asociación estratégica con municipios y juntas parroquiales. Los mecanismos que ustedes están utilizando como Ministerio para conservar, mejorar, asegurar, difundir el patrimonio natural y cultural en el país. Bueno, yo creo que uno de los hitos importantes es haber creado también esta Comisión Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito, a propósito de ver cómo paulatinamente se nos ha ido
restando nuestro patrimonio debido a que salen piezas, bienes y demás de manera ilegal. Hemos hecho una plataforma, el presidente ha creado una comisión donde están la Contraloría del Estado, la Procuraduría, donde está la Fiscalía, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto de Patrimonio, porque antes uno decía, ¿qué pasó con nuestro patrimonio? Decían, no, es que lo que pasa es que la Procuraduría no se pronunció, es que la Fiscalía no actuó, es que el Ministerio de Relaciones Exteriores no respondió. Ahora estamos todos sentados en una mesa que está presidida por el Ministerio de Patrimonio y hemos logrado ya la repatriación en solamente un año de funcionamiento de más de 2.000 bienes patrimoniales que devolvemos al pueblo ecuatoriano, ¿no? Y además los programas que están ahora en funcionamiento, que han demostrado ser muy exitosos, como nuestro SOS Patrimonio, ¿no? Que es una respuesta, es nuestra Cruz Roja patrimonial, que atiende a los patrimonios que están a punto de desaparecer. Ese es un proyecto que ha merecido una inversión hasta el año 2010 de cerca de $50 millones y solamente en el año, de lo que va del año 2011, hemos invertido alrededor de $25 millones recuperando y rescatando los patrimonios, no solamente los bienes inmuebles, sino también los sitios arqueológicos de interés, lo que llamamos el patrimonio inmaterial, es decir, el saber hacer, la tradición oral, la gastronomía, la artesanía. Estamos en una gran cruzada nacional por el rescate de nuestro patrimonio. Entonces, ¿usted cree que con estas políticas, un poco ya este lastre que tenía el país, en donde miles de piezas arqueológicas se sacaban de manera ilegal, ya está cambiando? ¿Ya se puede hablar de otra política en este momento? Bueno, yo diría que tenemos ahora por primera vez políticas claras. Nuestra agenda sectorial de patrimonio establece cuáles son nuestros derroteros, nuestros objetivos a futuro, qué es lo que nos falta por hacer, porque realmente es mucho lo que nos falta por hacer, porque este ha sido un sector olvidado. Realmente no ha habido gobierno que le preste atención al tema patrimonial. Y esto incluye también el patrimonio natural, es decir, hemos ampliado nuestra cobertura de áreas protegidas. El Ecuador es el segundo país de América Latina con más cobertura de áreas protegidas. Tenemos 45 áreas protegidas que pertenecen al patrimonio natural del Estado. A través de nuestro proyecto Sociobosque hemos evitado y revertido la tendencia de la deforestación histórica en el Ecuador. ¿A través de qué? Del trabajo con las comunidades, generándoles un incentivo económico a las comunidades para que protejan sus bosques. Es decir, entonces esto de ha habido un cambio. De guardianes del tesoro no solamente es un concepto. No, yo creo que ahora es una práctica. Y realmente si usted va a Colta o va a la UCI o se va a la ciudad de Baeza y uno pregunta por la palabra patrimonio, ahora la palabra patrimonio tiene un sentido en la vida cotidiana de la gente. Eso es lo que hemos cambiado. Usted no tiene idea los cientos de pedidos y solicitudes que vienen de los ciudadanos, de los colectivos, de los municipios, pidiendo que el Ministerio de Patrimonio y las entidades que coordinamos participen, actúen, apoyen. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta que recuperar el patrimonio es recuperar la identidad, pero también generar puestos de trabajo. En el sector patrimonial, en lo que va de este año, hemos generado alrededor de 3.000 empleos directos en los proyectos que llevamos. No se diga, por ejemplo, todos los beneficiarios de programas como el programa Sociobosque, de todas las comunidades que se han integrado a nuestro gran proyecto de Guayaquil Ecológico, las plazas de empleo que ha creado el ferrocarril ecuatoriano. Claro, son empleos directos que son importantes. Ahora, hay alrededor de 30 proyectos de recuperación en ejecución. ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, estos 30 proyectos se refieren a dos ámbitos de intervención. El proyecto Vive Patrimonio es un proyecto en alianza con los municipios y con el Banco del Estado, ¿no? Esos son los 35 proyectos que están a lo largo y ancho del país, en la provincia del Carchi, en la provincia de Imbabura, en la provincia de Zamora Chinchipe, ¿no? ¿Y cómo funciona? Los municipios generan la necesidad, o sea, nos dicen en qué temas debemos intervenir, en el ámbito arqueológico, de recuperación inmueble y demás. Se califican técnicamente los proyectos. El Ministerio de Coordinador aporta con fondos no reembolsables para los estudios y luego los municipios se endeudan
con un rubro del 60-30 o 60-40 o 70-30, ¿no? De fondos no reembolsables, tienen que pagar solo el 70% y se interviene en las prioridades patrimoniales de los municipios. Esos son los 35 proyectos que están ahora en marcha. Ahora tenemos el proyecto SOS Patrimonio, que es una inversión íntegra de recuperación de bienes patrimoniales en riesgo a nivel nacional. Ahí sí, el gobierno nacional invierte el 100%. Tenemos obras emblemáticas como la recuperación de la gobernación del Guayas, estamos recuperando el Colegio San Vicente de Paúl, que recordará la opinión pública, el incendio en la ciudad de Riobamba. El colegio eso ya está avanzando a propósito. Está en buen camino. En general, el trabajo de recuperación de infraestructura patrimonial cuesta mucho y demora. Hay que tener paciencia, pero ya le hemos entregado al país, yo creo que obras emblemáticas, como por ejemplo la gran gobernación de Tungurahua, el edificio de la municipalidad de Manta, que es precioso, y ahora estamos recuperando el Colegio La Salle, por ejemplo, en Ambato. Bueno, estamos cubriendo todo el país y además pequeñas iglesias, pequeñas parroquias, como la parroquia de Calpi, por ejemplo, donde toda la comunidad volvió a vivir en torno a su iglesia, una iglesia hermosísima del siglo XVIII que fue recuperada por esta Cruz Roja Patrimonial, que es nuestro programa SOS Patrimonio. El país que pierde la memoria carece de una historia viviente. Eso es importante. En el Ecuador, a través del Ministerio, ¿cómo se está fomentando justamente este tema de la memoria activa? ¿Qué significado tiene? Bueno, es que los ciudadanos comunes recuperen su historia a través de la tradición oral, a través de volver a conocer de dónde vienen, a sentirse orgullosos de la nacionalidad a la que pertenezcan, del pueblo al que pertenezcan, ese sentido de pertenencia, ese orgullo de sentirse parte de un colectivo mayor, de una cultura, de un país. Yo creo que eso es lo que genera cohesión social y un futuro para el país. Es recuperar nuestras raíces, y eso también puede parecer una abstracción, pero es la memoria de nuestros abuelos, es la producción material, el arte, la artesanía, la arqueología, la posibilidad de poder ir a un museo en los centros urbanos, de recuperar los saberes tradicionales, por lo general en los espacios rurales de nuestro país. Solo para darles un pequeño dato, en lo que va de este año, alrededor de 600,000 ecuatorianos han visitado los museos de sitio, los museos de las grandes ciudades en el Ecuador. Eso nunca antes. Es decir, ahora los museos están abiertos, son espacios públicos y la gente va desarrollando la necesidad de visitarlos. En Ciudad Alfaro, que también es coordinado por este ministerio, en lo que va de este año tenemos más de 150,000 visitantes a ese lugar emblemático que es Ciudad Alfaro. Es decir, ahora el patrimonio no es un adorno, no es una decoración, no es un accesorio, sino que es parte del corazón latiente de la nación ecuatoriana. Porque se habló incluso que Ciudad Alfaro prácticamente, una vez que salga la asamblea, no iba a tener ningún tipo de vida, de actividad, y se iba a perder. Imagínense, ahora es uno de los centros de turismo nacional, de turismo internacional y un centro de referencia política, de la historia política de nuestro país, yo creo que irreemplazable. Si usted va un día sábado, un día jueves, un día viernes, los espacios físicos ya de Ciudad Alfaro están a tope. Tanto el mausoleo con los restos del Gran Alfaro, como el museo de sitio con toda la historia de la revolución alfarista, realmente ya no se da abasto. Y al lado de Ciudad Alfaro, el proyecto de recuperación arqueológica más importante quizá que tendrá la costa pacífica, que es la recuperación del sitio de Cerro de Hojas Jaboncillo, que es un gran estado prehispánico de la cultura manteño-huancavilca, que tendrá, de lo que dicen los expertos, una importancia realmente mundial. Estamos recuperando el sitio arqueológico, hemos recuperado la vida de Montecristi y de Ciudad Alfaro. Como digo, solamente las cifras hablan por sí solas. Me parece que son alrededor de 160,000 visitantes en estos 7 meses del año 2011, saturadas las salas y el espacio, y queremos fortalecer
esa referencia de Ciudad Alfaro como una especie de los grandes espacios, de los hitos territoriales más importantes en la historia del Ecuador. Un ícono en este trabajo también es la rehabilitación del ferrocarril ecuatoriano. ¿Hasta dónde está avanzando y cuándo el país ya puede contar con toda la línea que une justamente a la nación? Bueno, este ha sido uno de los proyectos quizá más apasionantes, más difíciles. La inversión que hasta ahora el gobierno nacional ha tenido en la recuperación del sistema ferroviario es de 141 millones de dólares que hemos invertido. El 51% de la red ferroviaria está ya rehabilitada. El monto total de inversión será de 245 millones de dólares que invierte el gobierno nacional en la recuperación del ferrocarril, pero yo creo que los réditos son enormes. Primero, lo que decía, la rentabilidad social del ferrocarril. A todo lo largo y ancho de los cantones y parroquias por los que atraviesa, hemos generado empleo, dinamismo económico a través de este sistema de tiendas del tren y cafés del tren que se concesionan a las propias comunidades, ¿no? Eso ha devuelto la vida a esas comunidades. En las estaciones del tren que hemos recuperado, en la mayoría hay pequeños centros de hospedaje que también son manejados por las comunidades. Hemos recuperado tramos emblemáticos como el de la Nariz del Diablo y también ahí los usuarios, es decir, la demanda está en crecimiento exponencial. Si uno quiere subirse al tren, 800 trenes es el número, que la ciudadanía haga ese intento y verá que tenemos bloqueados ya los espacios para todas las rutas que están rehabilitadas. La demanda es gigante. Para el año 2012 tenemos el compromiso con el presidente de entregarle al país toda la red ferroviaria enteramente recuperada. Finalmente, el tema del Yasuní ITT, que digamos es una propuesta del gobierno ecuatoriano, una propuesta inédita, pero que todavía se requiere del compromiso internacional. ¿Cómo está avanzando y hasta qué punto esto va a seguir siendo una realidad para el país y para el mundo? Bueno, yo creo que esta iniciativa ya superó los límites nacionales. Es una iniciativa que es mencionada por el primer ministro de Noruega y por el embajador de Cambio Climático de Francia. Es una iniciativa que se ha logrado ubicar en la atención y en el interés de toda la comunidad internacional. Segundo, yo creo que la propuesta que el Ecuador está haciendo es una propuesta totalmente innovadora y de ruptura a nivel mundial, ¿no? Porque estamos proponiendo de manera concreta cómo establecer medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para equilibrar el clima, y esto se lo hace desde un país altamente dependiente del petróleo, un país megadiverso como el Ecuador y un país con grandes necesidades económicas. Hay una gran adhesión política al proyecto y ahora el esfuerzo que se está haciendo es que esa adhesión política y ese interés político se traduzca en aportes específicos al fondo fiduciario que presido en delegación del presidente. Yo creo que el equipo negociador que está ahora a cargo de la negociación directa ha hecho y está haciendo un trabajo excelente para concretar esos ofrecimientos que no nos han faltado de los distintos países. Pero lo que es importante es que se está haciendo una estrategia mucho más aguda e intensa con el sector privado y con países a los que todavía nosotros no habíamos accedido, por ejemplo, con los países árabes. Y se está haciendo toda una campaña de movilización de la opinión pública y la sociedad civil a nivel mundial. Nosotros realmente esperamos que vaya cuajando, que estos esfuerzos vayan cuajando y que nuestro fondo se vaya alimentando. Ya pronto tendremos nuestra segunda reunión del comité directivo del fondo. El fondo ya tiene recursos que han sido ahí depositados y yo creo que... ¿Cuántos recursos tiene el fondo hasta ahora? En este momento, contando con los 35 millones de dólares del canje de deuda con Italia, estamos llegando a un umbral como de 40 millones de dólares en el fondo. Es cerca de 40 millones de dólares y yo espero que se vayan concretando los apoyos. Hay que reconocer la crisis económica en Estados Unidos y en Europa realmente nos ha afectado, pero no perdemos la esperanza. El primer esperanzado es el presidente, que ha tomado la decisión valiente que ha tomado y que además hace pocos días se ha pronunciado por el hecho de que de recibir los fondos
a raíz del juicio contra el Universo, todos esos fondos serán depositados en la cuenta del fondo fiduciario. Así es que yo creo que las esperanzas son muchas, el trabajo y el esfuerzo que se está haciendo es enorme y sobre todo el respaldo político del presidente de la República, del vicepresidente y del equipo de ministros que conformamos el comité político, pues yo tengo optimismo, ¿no?, y gran esperanza de que se llegue a consolidar pronto. Ministra, muy gentil por este tiempo y Encantada. por esta rendición de cuentas que se ha hecho para comunicar adecuadamente a la comunidad. Muchas gracias, encantada de estar en El Ciudadano. Muy gentil, la ministra María Fernanda Espinosa, ministra coordinadora de Patrimonio. Iniciamos una serie de entrevistas justamente con los ministros y ministras coordinadoras para conocer su gestión a propósito del informe a la Nación del presidente el próximo 10 de agosto. Hacemos una pausa y vamos a regresar con más información aquí en El Ciudadano TV. La isla Puná en la provincia del Guayas posee un extraordinario potencial turístico. Por esa razón, el Ejecutivo impulsa un ambicioso programa para dinamizar la economía de las familias que la habitan por medio de esta actividad. Alejandro Álvarez confirmó que el desarrollo de Puná se concretará únicamente con el consentimiento y apoyo de los puneños. El presidente de la República, Rafael Correa, recorrió la isla Puná junto a 4 de sus ministros de Estado. En su visita entregó varias obras que benefician a más de 550 habitantes. En la isla, el mandatario hizo hincapié de que Puná se convertirá en un lugar turístico internacional. Nos malacostumbramos y perdimos la capacidad de asombro y no nos damos cuenta de lo que tenemos. El Estado invirtió alrededor de $300.000 en la construcción del puente peatonal de Bellavista. También se edifican 42 viviendas nuevas del proyecto urbanístico de Bellavista a un costo de $206.000. Hay gente que ha colaborado con tanto cariño en todas estas cosas que se están haciendo y sigue colaborando. Esto recién empieza, compañeros. Hay muchos otros proyectos en marcha. Mientras que la ecohostería, que se encuentra en la comuna de Cauchiche, está ya lista. Adicional a esta infraestructura ya existente, los ministerios de la Producción y de Turismo también ejecutarán otra clase de obras en beneficio de los moradores de esta localidad. Desde Puná, con cámaras de Cristóbal Hidalgo, Alejandro Álvarez Tapia, El Ciudadano TV. Gracias por su presencia en este recorrido noticioso que pretende destacar las acciones en favor de todos nosotros, los mandantes. Escríbanos a www.elciudadano.gov.es y sugiéranos más temas de su interés. Si desea ampliar esta y otras noticias, acuda al sistema oficial de información o sintonice todos los canales y radios que nos retransmiten a nivel nacional. Un abrazo.